Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Muy bien. Profesor Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología y autor de este libro, que es interesantísimo, además muy divertido, con fotos. Uno va viendo las fotos, está lleno de fotos y se entera de lo que es la Sábana Santa. Bueno, es una explicación básica, pero que tiene pues 200 fotografías y tiene muchísimos... O sea, el texto son 3-4 líneas por Sábana Santa, por foto. Un misterio que permanece. Editorial EUNSA. Bueno, libro recomendable. Como muy recomendable es entrar en la página del Centro Español de Sindonología, curiosear y hacerse la ficha de socio. Eso está muy bien, eso está muy bien. Siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. Porque eso aquí ayuda. La unión hace la fuerza, ¿eh? La unión. No, y que todos estos estudios y todas estas cosas, pues necesita de gente, ¿no? Y seguro que nuestros oyentes van a responder, ya verán. Ojalá. Bueno, ya llevamos unos cuantos programas sobre la sábana, vamos viendo por partes, y había algo que nos preocupaba y que habíamos trazado cuando veíamos el programa, que era el tema de la imagen de Cristo. Uh-huh. Y toda la relación que pudiera tener pues con la liturgia, etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo con la Sábana Santa. Yo creo que esa es precisamente la clave. Eso es, bueno, la imagen de la Sábana Santa. Claro. Sí, pero es que es curioso porque si tú le preguntas a un niño, bueno, los de antes, yo no sé los de ahora, pero si le preguntas a un niño, enseñas una imagen de un señor con el pelo largo, barba, bigote, la nariz larga, pues el pelo aquí como si tuviera un huequito, todas estas cosas, y le dices... ¿Este quién es? Pues Jesús. Toda la vida han dicho Jesús. Yo me encuentro alguno que ha dicho un señor con barba, pero en fin, estas cosas son de la cultura general española. Vamos, yo lo que tenía ahí era cuando Entonces, pero la pregunta es ¿y por qué? ¿Por qué ¿Y identificamos por qué tenemos esa...? Esto es, bueno, pues es que eso es lo interesante, porque... Incluso las películas. O sea, las películas que hemos visto, casi todas hay un tipo, ¿no? Y además, cuando te ponen un personaje que sea Jesús, que no tenga esas características físicas... No gusta. Dices, esto es una cosa rara, ¿no? Pues efectivamente. Entonces, ¿de dónde viene esa imagen? Los apóstoles nos dicen, los evangelistas nos dicen si Jesús era alto, bajo, rubio, moreno, no. Porque a ellos les importa el mensaje. Les importa el mensaje. Entonces, bueno, esto lo podía haber dicho al final, pero lo voy a decir ahora. Realmente, la Sábana Santa es una imagen muy importante, porque es la imagen con mensaje. Es decir, el mensaje que se transmite en la Sábana Santa, cuando uno ve las marcas de la Pasión, cuando ve lo que ocurre ahí, pues nos tenemos que dar cuenta de que es una imagen que resume el Evangelio. De hecho, se le llama a veces la Sábana Santa el quinto Evangelio. Entonces, la pregunta que podemos plantearnos a continuación es, bueno, y entonces, una imagen que es tan importante, que realmente nos dice que Jesús murió por nosotros y pensamos que es Jesús, ¿se ha tenido oculta hasta ahora? Es decir, hasta relativamente poco. ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Se copió esa imagen? Y resulta que estamos haciendo una investigación sobre esto y vamos encontrando muchas cosas que nos dicen que la Sábana Santa siempre ha estado y siempre ha sido la inspiradora de las imágenes de Jesús. Entonces, bueno, podemos hacer un repaso así. Hagámoslo. Vamos, hágalo. Bien, en plural majestático. Bueno, pues efectivamente, en los primeros siglos no hay imágenes de Jesús, porque desde el punto de vista judío eso supondría una idolatría. Los primeros cristianos intentan por todos los medios separar la imagen de Jesús de la imagen del emperador, ¿verdad? Entonces intentan que no haya efigies, incluso que no se puede identificar a Cristo con nadie en particular. En los primeros siglos, por ejemplo, en las catacumbas se utilizan pues imágenes que son siempre simbólicas. El buen pastor... El pez... Exactamente. Ese tipo de cosas o se utilizan modelos iconográficos, o sea, tipos iconográficos que están basados en expresiones del paganismo. O sea, Jonás se puede representar entre la ballena y tal, pero luego pues está el buen pastor, no es en definitiva más que pues imágenes que ya estaban aplicados a otras cosas, a otras historias paganas. Pero a partir de un determinado momento, que es concretamente mediados del siglo V, mediados del siglo V hasta el VI, de repente hay una especie de explosión de imágenes de Jesús con... O sea, los 450 y tal, ¿no? Siglo V. Sí, exactamente.
Lo que pasa es que ahí empiezan, pero a partir por eso he dicho mediados del siglo V, VI. En el siglo VI ya hay un único modelo del rostro de Jesús. ¿Tan pronto? Y además es que es un modelo que es idéntico. Es decir, hay dos variantes. Uno que es una interpretación, dijéramos, en bonito, es decir, con las características, y ya es lo que voy a decir yo, o sea, con las características del rostro del hombre de la sábana santa, unos pintados, pues por ejemplo, si tiene una ceja más alta que la otra, pues una ceja más alta que la otra, la nariz larga, tal, la barba partida, tal, el pelo largo. Hay una serie de características que coinciden y que el dibujante interpreta en bonito, es decir, haciendo interpretación. Y hay otra línea que lo que hace es intentar copiar las manchas, las huellas que hay en la sábana. Y entonces te aparecen con los mofletes, ¿verdad?, muy oscuros y una serie de cosas, pues por ejemplo, la herida... o sea, la épsilon de sangre que aparece en la sábana, pues se identifica como una especie de mechón doble. O sea, hay una serie de cosas que dices, ha intentado copiar literalmente la sábana. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues es que últimamente, hace poco relativamente, se ha descubierto en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, hay un documento, lástima que no me sé de memoria el numerito, pero es un documento donde se dice que hubo una serie de monjes que venían de Edesa y de Hierápolis, que es donde se decía que estaba la primera copia de la imagen de Edesa, que por supuesto daba un origen milagroso, que en fin, eso es un poco discutible, pero bueno, decían que se había copiado automáticamente y tal, en fin, a otro soporte, la imagen de Edesa. Pero lo cierto es que de esas dos imágenes que se miraban no como una creación de un pintor, porque eso sería historia de arte, sino como imágenes sagradas de origen milagroso, pues la imagen de Edesa y la de Hierápolis, resulta que los monjes que las custodian se dedican a recorrer Oriente haciendo copias de ese tipo iconográfico, pero hasta el punto de que por eso de repente se unifica la imagen de Jesús y empieza a multiplicarse esa imagen prácticamente en todo Oriente. ¿Por qué? Pues porque la imagen de Edesa, como contamos cuando hablamos de la historia de la Sábana Santa, la imagen de Edesa gana una batalla a los persas. Cuando los persas pues sitian la ciudad de Edesa, los cristianos sacan la imagen de la síndone, que nosotros sabemos que es la síndone, pero aunque se enseñaba solo el rostro en aquel momento dentro del relicario, pues entonces los persas se asustan, tal vez de circunstancias históricas que cuenta Evagrio, que es un gran historiador, y se van corriendo. Entonces, eso hace que en todo el mundo se considere que esa imagen es una imagen protectora. Y entonces pasa a tener una función que tenía, por ejemplo, en la antigüedad, antes del cristianismo, la imagen de la gorgona, que se decía que daba mal de ojo y protegía a quien la ponía a la puerta, pero en fin, los cristianos le dan un sentido completamente distinto. Esta imagen gana batallas y nos protege. Entonces, con el mismo contenido, pero totalmente distinto, pues se crea la imagen protectora, que es la de Edesa. Empieza a haber copias en todos los lados. Hasta el punto de que eso originará las luchas iconoclastas. Es decir, porque de pasar de un momento en el que no se podía hacer ningún tipo de imágenes, claro, y el Antiguo Testamento se diciendo no a las imágenes, y de repente empieza a haber una proliferación de iconos con el rostro de Jesús, con las características de la Sábana Santa. Esos son los dos primeros iconos que se crean en el cristianismo, o sea, lo que llaman el mandilión, que era la imagen de Edesa, o bien la cara sobre el cuerpo del emperador. Por lo tanto, un Cristo es el Pantocrátor, el Todopoderoso, sentado en el trono con el rostro de la síndone. Esto, pues llega de repente un emperador que viene de Siria, pues León III el Isáurico, por eso es de Siria, que viene de un mundo donde el Islam ha prohibido las imágenes también, y dice, esto es una herejía, hay que quitar todas las imágenes. Y entonces, cuando se están produciendo los debates sobre si es lícito o no que existan imágenes, empieza a haber gente que dice, sí es lícito porque en Edesa tenemos una imagen. Y esta nos la ha proporcionado Dios mismo. Claro. Entonces, es impresionante encontrarse que hay un papa, en el siglo VIII, que dice, en la ciudad de Edesa existe una imagen no solo del rostro de Jesús, sino del cuerpo completo. Entonces, a la imagen de Edesa le llaman tetradiplo, o sea, doblada en 4x2. Entonces, nosotros cogemos la sábana, la doblamos de la misma manera, nos encontramos con que ponían visible el rostro, porque no podían enseñar el cuerpo desnudo, que eso ya era otro escándalo. No solamente era una de eso, sino que encima eso era increíble. Bueno, entonces, cuando se lleva a Constantinopla, llega el año 944 la imagen de Edesa, que había sido copiada en infinidad de iconos y había sobrevivido a las luchas iconoclastas, pues claro, la reciben justo en el centenario del fin de las luchas iconoclastas. Hay un emperador que quiere justificar su acceso al trono, que era bastante dudoso, y entonces pues consigue que los edesanos le entreguen la tela original.
llega a Constantinopla y resulta que en Constantinopla, milagrosamente podemos decir, pues conservamos el sermón del obispo referendario, que es como el notario, el obispo referendario, que lo que hace es constatar, es el que ha ido a Edesa a constatar que le están entregando la imagen auténtica y no una de las copias. Y entonces una de las cosas que dice en el sermón, que se pronuncia en Santa Sofía de Constantinopla delante de todas las autoridades, porque han hecho una procesión enorme para recibir la imagen, y bueno, que llegó en la galera real. Bueno, las descripciones son preciosas, ¿no? Daría por una película estupendamente. ¿Verdad? Pues cuando llegan allí, este señor dice que la imagen tiene la herida del costado. Vamos a ver, ¿no era solo el rostro? ¿No se había copiado solo el rostro? Si solo enseñaban una cuarta parte, ¿no? Claro, exactamente, o una octava. Entonces dicen, la lanzada 4x2, exige que esa tela, porque dicen que es una tela, que esa tela solo puede ser la sábana, porque después de la lanzada lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo. Claro. Si tiene la lanzada al costado, era la sábana. Entonces hay gente que te dice, no, la imagen de Edesa no tiene nada que ver, porque hay una leyenda que la explica como que Jesús se había secado el rostro y tal y cual. Pero es que el problema está en que con la herida del costado la leyenda no encaja para nada. Hasta el punto de que el emperador de Constantinopla escribe una historia de la imagen de Edesa y dice, hay dos versiones. Una que dicen que Jesús secó el rostro y quedó su huella ahí. Dice, y otros decimos más bien que cuando estaba en el huerto de los olivos sudando sangre, dice, le dejaron una tela y se secó. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque en la imagen de Edesa hay manchas de sangre. Claro. Y hay gotas de sangre que caen por la cabeza. Eso es importante porque nos indica que no es un icono, que no está pintado. Se describe diciendo que es como una imagen de humedad, que tal, los cuñados del emperador Constantino VII Porfirogeneta dicen que han quedado muy decepcionados porque no es un icono. Ellos pensaban ver un icono y de repente se ven una tela que tiene una serie de huellas que no son descifrables y además vistas de cerca se ven muy poquito. Bueno, pues resulta que a partir del momento en que llega a Constantinopla la sábana, claro, la abren y se quedan pasmados, porque resulta que es la imagen del que ellos consideran el Pantocrátor desnudo. Entonces surge un icono que se llama la Acra Tapinosis, que es la suprema humillación, que es la que luego dará lugar en Occidente a la Imago Pietatis, es decir, la imagen de la piedad, etc. Ajá. Pero, bueno, pues el estudio sobre esto nos indica cosas impresionantes. Por ejemplo, llega la sábana en el año 944. Y resulta que en el año 988 se empieza a bautizar rusos. Es decir, empieza la conversión de Rusia. 488 me parece que es. Y, perdón, 988, no, o sea, sí, 40 y tantos años. Lo ha dicho bien al principio. Bueno, pues, y aparece, por ejemplo, la cruz rusa. Y la cruz rusa tiene el travesaño debajo de los pies, el subpedáneo torcido. Entonces, hay gente que dice, no, es porque como a un lado estaba el buen ladrón y el otro el malo, pues uno va al cielo y otro al infierno. Eso no tiene nada que ver. Pero se dice, cuando consulta uno en internet, ¿por qué tiene el travesaño torcido? Dice, bueno, es que usted ha dicho que se dicen unas machadas y unas ocurrencias, verdaderas barbaridades, ¿no? Bueno, pues es que curiosamente, en la sábana santa, la huella de un pie está más alto que el otro. ¿Eso lo contó usted? Eso es. Entonces, ¿lo contó usted en algún programa? Sí. Entonces, claro, si tú piensas que tiene clavados los pies en paralelo, pues resulta que necesariamente tiene que tener torcido el travesaño horizontal debajo de los pies, ¿no? Claro. Entonces, eso origina la cruz rusa. Pero hay cosas más divertidas. La presencia en Constantinopla de ese cuerpo desnudo de la sábana santa nos va a originar que aparezca toda la liturgia del triduo pascual. Porque claro, eso no existía y de repente empiezan a darse cuenta de que tienen la imagen de Cristo. Y entonces empiezan a hacer iconos que representan eso, esa Acra Tapinosis, entonces empieza a proliferar, empiezan a haber una serie de cantos litúrgicos que se conservan y sabemos que van comparando al hijo con la madre. Entonces, esas imágenes de que se ven de la Virgen, que son iconos bizantinos, donde la Virgen está marcando con la mano al camino, se llaman odigitrias, pues estas imágenes, la Virgen está seria y presenta al niño. Entonces, no es una maternidad, está enseñando. Entonces, lo que van cantando la liturgia bizantina es: fijaos qué pensaría la madre, que está pensando, que tal, que cual, que el hijo, tal, que habría muerto unos años después, cómo se iba a imaginar. Se están cantando. Entonces, hasta el punto que aparece en la liturgia bizantina imágenes que tienen, por un lado,
la suprema humillación, la Acra Tapinos, y por otro lado la imagen de la Virgen. Por ejemplo, hay un icono que todo el mundo conoce, que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hombre, claro. Que si uno se fija, el niño tiene la zapatilla colgando. Eso es. Claro, el pie deforme. Ah, si tiene un pie más corto, si la mancha que aparece en la sábana es más pequeña, porque tiene menos sangre, parece más pequeño el pie, se le cae la zapatilla. La Virgen está protegiendo. El niño mira los instrumentos de la pasión que le presentan los arcángeles Miguel y Gabriel. Sí. Claro, eso era lo que cantaban. Es decir, esa es la imagen que nosotros llamamos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero en realidad es la Virgen de la Pasión. Eso es. Pues todo eso, es decir, la sábana influye en iconos de la Virgen, en iconos de Jesús. Primero, como el Pantocrátor o el Mantilión, pero después todo lo que es la transformación del Cristo, por ejemplo. La imagen de Cristo crucificado en el tiempo primero, pues es la de Cristo sacerdote, vestido con una túnica y como apoyado en la cruz, pero sin ningún tipo de sufrimiento. De repente, justo en el siglo XI, es decir, hemos dicho que a finales del siglo X llega la sábana a Constantinopla, aparece una transformación a partir de la Acra Tapinosis, se transforma también la figura de Cristo en la cruz. Y empiezan a ponerlo desnudo, de cintura para arriba, le ponen una tela, a modo de una especie de faldita, y así está a partir de ese momento como Cristo desnudo y con manchas de sangre. Entonces esto justo coincide con la llegada de la sábana, o sea, unos años después empieza a aparecer ese modelo, ese tipo iconográfico. Bueno, pues eso qué quiere decir, pues que la sábana influye en la imagen de Jesús, barba, etcétera, influye en la imagen del Cristo crucificado, influye en una visión de lo que es la pasión, es el origen de lo que es la Semana Santa. Y así, pues, o sea, es decir, ha dejado una huella cultural enorme en el cristianismo. Empezamos a coleccionar muchas coincidencias, ¿no? Claro. Porque empezamos diciendo, bueno, aquí hay la imagen de un hombre que fue ajusticiado. Después fuimos más adelante, dijimos, ajusticiado, atormentado 2 veces injustamente, porque no se podía aplicar 2 y fue azotado y crucificado. Y bueno, es que empiezan aquí a coincidir, dices, y después resulta que todo coincide con el relato de los evangelios, la corona de espinas, que no. Que tampoco se coronaba de espinas. Con nadie y tal. Pero es que todas estas coincidencias que digamos que están dentro del empirismo, claro. O sea, del empirismo, después resulta que veo ahora que también hay coincidencias con la tradición y el culto litúrgico. Claro. Es decir, oiga, con lo cual yo estoy llegando a la conclusión de que la sábana santa, lo que he dicho alguna vez, siempre ha estado. Siempre ha estado. Y a mí eso me parece, ahora voy a hablar como creyente, no como sindonólogo, es decir, a mí eso me resulta muy coherente. Porque a mí me parece de justicia. Se habla siempre del Dios de la misericordia, pero hay que decir que también Dios es justo. A mí me parece perfectamente coherente con el pensamiento cristiano que Dios Padre de alguna manera quiere agradecer a su Hijo su sacrificio y su muerte por nosotros, permitiendo que nosotros veneremos su imagen. Lógico. Es decir, es de justicia que nosotros podamos venerar la imagen de Jesús. Y de alguna manera tenía que llegar esa imagen. Y nosotros yo creo que tenemos la imagen auténtica de Jesús en una interpretación que hemos hecho nosotros, pero lo suficientemente clara como para que yo creo que el día que nos muramos y aparezca por ahí, pues esto lo vamos a reconocer, ¿eh? Va a decir, me suena, ¿no? Este me suena. Sí, yo creo que eso puede ser perfectamente lógico, ¿no? No, bueno, es que yo voy viendo cómo, claro, y entiendo también que esto coja una vida de estudio. Porque, hombre, claro. Porque empiezas a ver una pequeña coincidencia nada más. Empiezas por otra. Y haces un paralelo entre la historia de la Semana Santa y la historia del arte y van coincidiendo todo. Luego hay cosas tan sorprendentes como que algunas de las marcas que se copian no son de la imagen de la síndone, son de la tela de la síndone. ¿Cómo? Claro, pues por ejemplo, cuando Justiniano II quiere poner la efigie de Jesús en ¿Quién? Justiniano II, un emperador de Constantinopla. Sí. Vale. Quiere en el siglo VII poner, en vez de su rostro en las monedas, el rostro de Jesús, debajo del cuello hacen una arruga doble que está exactamente igual y con la misma forma en la sábana. Cuando los iconos se pinta el rostro de Jesús, se le pone como el entrecejo cabreado. Bueno, pues eso es porque existen en la sábana una serie de hilos que son un poquito más oscuros y da la sensación de que tiene un cuadrado ahí abierto por arriba. Y luego de ahí pasa a que cuando los bizantinos quieren explicar la imagen de los santos, le ponen características que sean comunes a Jesús para decir que participa de la santidad de Jesús.
Entonces, como en los iconos nada es casual, todo tiene una significación, pues hay un montón de santos, y fíjate usted, dice que son muy feos, hay gente que dice, son muy feos. Fíjate, tiene el entrecejo ahí cabreado. Bueno, pues eso está en la síndrome. Todo el mundo de los iconos... claro, parte del primer icono, que es el de Cristo. Sí. Porque de la prohibición de imágenes empieza toda la iconografía de Cristo y a continuación la de los santos. Nosotros no somos... Bueno, somos más de la tradición barroca de haber visto... Pero eso es porque cuando cae Bizancio, primero hay una oleada de imágenes al estilo bizantino, pero luego pues no existe en Occidente la misma prohibición de inventar que hay en Oriente. Claro. Y entonces hay un momento a partir del Renacimiento que empieza a haber la historia de una arte. explosión. Es decir, empieza a haber autores. Y autores que quieren hacer imágenes distintas, que eso es romper con la tradición, que era no modificar la imagen sagrada que era la original. Sí, cierto. Y luego, pues ya digo, o sea, cuando encuentras en imágenes del siglo XII cosas que están en la tela de la sábana, y dices, o del siglo XI, y dices, es que acaba de llegar en ese momento la sábana a Constantinopla. Claro. Entonces, bueno, pues a mí me parece coherente, incluso me parece muy bonito, pero que tiene sentido el hecho de que nosotros, de alguna manera, hayamos conservado la imagen de Jesús. Sí. No, realmente, o sea, el argumento este que dice de que Dios Padre quiere de alguna manera agradecer el sacrificio de los hijos, dejando constancia de lo que aquello fue. Yo le digo a usted una cosa, todos hemos leído el Evangelio, pero claro, efectivamente, la visión de los azotes, como decía usted en uno de los programas, en la Sábana Santa, ilustra más que bueno, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y además en este caso también es cierto, ¿eh? Pero es que estamos en el mundo de la imagen. Y es que Dios mira las cosas con perspectiva. Y seguro que usted tiene experiencias, porque después de dar una media de 100 conferencias al año, multinacional, yo supongo que cuando la gente ve esto, porque ¿cuántos santos han sido, y muchos han recomendado, la lectura de la Pasión? Bueno, pero es que ahora la podemos ver en 3 dimensiones. Es decir, es que ahora vemos la Pasión. Y yo le digo que mientras yo hacía los programas, pues mire, pues a veces me conmovía. Y no me extraña que cuando usted haya dado conferencias por ahí, seguro que le ha ocurrido. Ya lo creo. Yo suelo hablar, esto no es un programa científico aséptico, no sé qué, porque hablamos también de lo que es el mirar hacia arriba. Pero cuando hablas de forma absolutamente aséptica, te das cuenta de que la gente no es tan tonta como parece, y hay mucha gente que dice, me ha encantado. Hubo una conferencia que me hizo mucha gracia, hubo un señor que me dijo, me ha encantado lo neutral que ha sido usted. Y a la vez una señora me dijo, me ha conmovido y me ha hecho mucho más creyente hoy. Entonces, vaya, pues es que... Y además puedo incluso contar una anécdota por acabar así con divertido. Fui una vez invitado a dar una conferencia en una universidad y concretamente me dijeron, cuidado, porque yo creo que puedo decir, existe un grupo que se llama Granada Laica que se dedica a reventar conferencias que tienen tono religioso. Tenga mucho cuidado porque le pueden reventar. Y dije, pues yo encantado de que la gente discrepe, o sea, porque yo puedo defender mis argumentos, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que pues había 300 o 400 personas porque era la aula magna totalmente llena, y cuando ya se estaba acabando, pues hubo unos 4 o 5 chicos que se levantaron y se fueron, ¿no? O más, o 10. Y entonces yo estaba con el decano de la facultad correspondiente y le dije cuando acabé, digo, bueno, al final no hemos sido reventadores. Y dice, ¿cómo que no? Han sido los que se han ido. O sea, no tuvieron argumentos para reventar, porque no era una intervención religiosa, ¿no? Achantados. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Se nos ha acabado el tiempo. Caray, qué rápido va esto siempre. Bueno, va rápido. Todavía nos queda más, porque usted prometió hablarnos del cáliz. Hablaremos. Y yo creo que eso va a tocar ya para el próximo programa. No se lo pierdan. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos durante este programa, y decirle que nos vamos a poner a trabajar. O sea, yo voy a venir, o sea, que vengan ustedes también. Es un fenómeno, no hay que pedirle ya. Solo está entregado. Hombre, claro, a estas alturas, después de tantos años. Entregado. Muchas gracias. Nos pondremos a trabajar para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.